Bueno, buenos días. Vamos a comenzar, si les parece. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Mario Cameo. Soy el gerente general aquí en Colombia de Compensa Capital Humano. Ahora les presentaré un poquito la compañía. Ya les adelanto que somos una empresa de consultoría en el área de gestión humana y sobre todo en el área de compensación. Si Acipet es la cara humana del petróleo, pues aquí vamos a hablar de esa parte totalmente humana, ¿vale? De la gestión de las personas, ¿vale? No nos gusta hablar de recursos humanos, que es lo de recurso, yo creo que ya lo tenemos que haber superado. Bueno, a nivel personal, contarles que soy español, obvio, pero llevo ya mucho tiempo por aquí, por Colombia, ya desde el año 99 he estado viniendo por acá, trabajando, me casé con una colombiana, entonces soy medio colombiano, medio español, ella dice que soy más colombiano que ella, me gusta el vallenato, entonces ya tengo esa... Cuando cumpla el tiempito voy a pedir la doble nacionalidad, creo que me la dan ya automática. Bueno, estoy muy contento de vivir aquí en Colombia. Llevamos ya un tiempo residiendo por acá con mi familia, muy contentos, intentando aportar nuestro granito de arena también aquí al país. Y justo de lo que les voy a hablar hoy es un tema muy relacionado con la gestión humana, que es el tema del salario emocional. Antes comentaba Juan Carlos pues, que el sector está en un momento de reinvención, que obliga a todos a repensar muchas cosas y a reestructurar muchas cosas. Y en esa misma línea, pues de lo que les voy a hablar es de un tema que está haciendo que las compañías tengamos que reinventar totalmente la manera en que compensamos a las personas que trabajan con nosotros y al talento. Ahora entraremos ahí un poquito más en detalle, pero claramente es un tema de reinvención. Y les voy a contar una cosa, especialmente la experiencia que hemos tenido en estos últimos años, que nos permite desarrollar soluciones como las que verán y ejemplos de cositas como las que verán, pues ha sido precisamente la crisis que hemos vivido en España durante todos estos años. Ustedes saben que desde el 2008 una crisis económica tremenda, no había plata para nada, las compañías no tenían la manera de subirle el salario a los empleados, ni tenían muchos recursos para atraer talento, para fidelizar talento, entonces eso ha obligado, a veces lo decimos un poco para exagerar, pero es así, y es que toda esta crisis y cualquier crisis en general, pues tiene sus cosas positivas también. Y obligan, en este caso concreto, a los que trabajamos en temas de compensación y gestión humana, pues hasta nos ha venido bien en algunas cosas, ¿no? Porque vivíamos muy cómodos en la abundancia en muchos aspectos y a golpe de talonario y de plata, pues algunas cosas parecían muy fáciles de hacer y esto nos ha obligado a pensar muy bien cómo hacemos las cosas, a hacerlas mejor, a ser más eficientes y a pensar todo mejor. Entonces, en ese ánimo y con esa experiencia, pues humildemente lo que podamos aportar de nuestra experiencia, pues creo que puede ser de aplicación en algunos temas que estamos viviendo aquí en Colombia ahora, ¿no? Entonces, muy brevemente, como les decía, la compañía nos dedicamos a consultoría, gestión y tecnología relacionada con la compensación y especialmente con un área de la compensación que tradicionalmente se llamó compensación total. Como saben, los consultores tenemos que cambiarle el nombre a las cosas cada cierto tiempo porque si no, no es tan divertido. Y entonces, últimamente se habla del concepto de propuesta de valor al empleado, de PVE, ¿sí? Ese concepto engloba, nosotros lo definimos como todo aquello que un empleado, una persona, por el hecho de trabajar en nuestra compañía, percibe a cambio de ese trabajo, ¿sí? Y cuando decimos todo aquello, quiere decir mucho más allá que el salario puramente monetario y que la boleta de nómina que recibe a fin de mes. En eso es en los que nosotros nos especializamos desde la fundación de la compañía hace 12 años, en todos los aspectos de la compensación que no es el salario monetario. Hay otras compañías que hacen comparaciones de salarios, de mercado, de puestos, etcétera, que son necesarios. Nosotros empezamos a trabajar en todos los aspectos pues no tan tangibles, no tan monetarios, temas de salario emocional, a temas de beneficios, a temas de cultura, de liderazgo, de todos aquellos intangibles que forman parte de esa propuesta de valor al empleado y que cada vez es más importante en la toma de decisiones de las personas. Ahora lo veremos. Entonces, la compañía ahora mismo tenemos cinco sedes corporativas, 3 en España, tenemos en México y aquí en Bogotá. Y muy brevemente los datos, pues que conozcan, tenemos afortunadamente unos 170 clientes actualmente, gestionamos la compensación de cerca de 300.000 empleados de esas compañías clientes nuestras, en esas 5 oficinas que les comentaba, ¿no? He dividido la presentación en 2 bloques. Primero vamos a hablar del concepto de salario emocional. Me parece muy interesante que centremos el tema, a qué nos referimos y para qué sirve todo esto, ¿sí? Salario emocional y ese concepto de propuesta de valor al empleado que les comentaba. Y después veremos, de alguna manera,
la propuesta de cómo pensamos nosotros que hay que gestionar estos temas y que hay que hacer estos temas para que realmente nos sirvan en nuestras compañías o nos sirvan también pues desde el otro lado, ¿no? Como empleados que somos de muchas organizaciones, como personas, ingenieros, talentosos, que buscamos qué propuesta de valor nos ofrece una compañía, ¿no? Bueno, entonces, hablando de salario emocional, el concepto es el que les acabo de decir: compensación total, propuesta de valor, en definitiva, todo aquello que percibe un empleado por trabajar en nuestra compañía, no solamente es el salario. Y cuando hablamos de salario emocional, yo lo vinculo mucho al mundo en el que vivimos, ¿no? Vivimos un mundo muy capitalista, muy materialista, rodeados de mensajes continuamente en ese sentido, ¿no? Una de las mejores definiciones que oí y que ayudaban a entender mucho el tema me sucedió en Barcelona, caminando con mi familia hace unos años. Había un malabarista callejero haciendo su show, era argentino y era muy gracioso. Hizo un show espectacular y cuando terminó el show iba a pasar el sombrero para pedir platica a la gente y dijo: señores, ahora voy a pasar el sombrero, pero quiero que sepan que esto no lo hago por dinero. Esto lo hago por diversión, ¿sí? Y dijo: eso sí, cuanto más dinero, más me divierto. ¿Sí? Era su manera de provocar a la gente para que le aportara ahí su platica, pero es bastante buena definición y ahora la vinculamos con alguna otra cosa, ¿no? Es decir, eso del salario emocional, si no va vinculado también al dinero que necesitamos, pues no es fácil de entender, ¿no? ¿Ustedes conocen al Dr. House? Supongo que la mayoría lo conocen, ¿no? Bueno, el tipo no es que sea un modelo de comportamiento exactamente en muchas cosas, pero no se le puede negar su inteligencia y su pragmatismo en muchas cosas, ¿no? Y él lo definía, el tema así, me parecía también una definición muy certera. ¿Sí? ¿Alcanzan a leer todos? Ahí atrás. Dice: ¿ha oído alguna vez aquello de que no se puede vivir sin amor? Pues el oxígeno es más importante. ¿Sí? También aportaban ahí con su ironía y su genialidad habitual los Les Luthiers, una frase muy interesante. Decían: toda vez que por necesidades económicas Mastropiero se vio obligado a componer música a pedido o por encargo, produjo obras mediocres e inexpresivas. Por el contrario, cuando solo obedeció a su inspiración, jamás escribió una nota. ¿Sí? En definitiva, se puede hablar de muchas maneras. A mí, yo como resumen final, el que me parece que mejor lo expresó y de una manera muy sencilla y muy clara fue Gandhi, ¿vale? Gandhi decía: a un pobre no le hables nada más que de pan. ¿Sí? Entonces, como cierre de esta idea, que es muy importante hablar de esto antes de hablar de salario emocional, es: el salario emocional no viene a sustituir al salario monetario. No viene a decir, no te doy dinero y a cambio te doy otras cosas. Porque si no tenemos para cubrir nuestras facturas, los gastos de la casa, los colegios de los niños, pues es muy difícil que las personas de la organización o las personas que queremos conquistar pues nos escuchen, ¿no? lo que les vamos a decir. Es decir, el salario tiene que estar y que tiene que cubrir unos mínimos para a partir de ahí hablar de otras cosas, ¿no? En esa línea decimos, bueno, la retribución monetaria es muy importante, no se le puede negar la importancia, es de lo que hablábamos hace un momento, pero no es suficiente. ¿Vale? Hasta aquí empezamos a hablar de ideas muy importantes. No es suficiente con el dinero. Hay un consultor en Estados Unidos que se llama Daniel Pink, muy famoso, hace programas de televisión, ha escrito libros. En su libro más famoso, que se llama Drive, que les recomiendo, se llama La sorprendente verdad acerca de lo que nos motiva. Es un libro que habla de motivaciones, ¿no? De las personas. Y en ese libro da un consejo muy importante relacionado con la compensación. Daniel Pink dice: hemos estado muy equivocados durante muchos años con el tema de la compensación, porque pretendíamos o pensábamos que con el dinero podíamos hacer felices a la gente, a las personas, ¿sí? Y eso no es posible. No es posible hacer feliz a la gente solamente con el dinero. Y él daba un consejo que se ha hecho famoso, el consejo de compensación de Daniel Pink, que se resume diciendo: lo que tenemos que hacer es pagarles lo suficiente en dinero para sacar el asunto del dinero de la mesa, para sacar el tema del dinero de la conversación, que ese tema quede cubierto, ¿sí? Y a partir de ahí hablar de lo importante. Y lo importante son otras cosas, que es lo que motiva a las personas: propósitos, objetivos, desarrollo de carrera, balance de la vida personal con la vida profesional, todos estos temas emocionales que finalmente son a los que las personas les importan, ¿no? El sueldo te lo pueden subir, el salario, pero al mes siguiente ya no te acuerdas. Te lo ingresan en la nómina, en el banco, y no te sirve como una motivación, ¿sí? Una vez que ha cubierto tus necesidades más básicas. Entonces, aunque el salario emocional siempre ha existido, ¿qué es lo que está empezando a cambiar todo esto? Pues que cada vez es más importante, ¿no? Cada vez más importante en las decisiones que tomamos las personas de si trabajo en esta compañía o en otra, si me voy o me quedo. Cada vez tomamos más en cuenta esto. Hay muchos estudios que lo confirman, seguramente ustedes en su vida diaria ya lo están viviendo.
¿Y en qué línea está cambiando todo esto? Pues estudios, por ejemplo, como los que dicen, hay muchos, aquí esto es un ejemplo, en el que habla de los factores de satisfacción de los empleados ahora y en el futuro, ¿no? Tradicionalmente, el factor más valorado por los empleados era la estabilidad laboral, con muchísima diferencia. Una compañía donde yo sepa que no me van a despedir y que puedo estar aquí toda mi vida trabajando. Eso era la generación de mis papás, por lo menos era así, y hace unos años siempre era lo que más se valoraba. Fijaros que la proyección que están haciendo en todos los estudios es que se voltea completamente. Pasa a ser uno de los factores menos valorados y a cambio el equilibrio personal y profesional, el equilibrio de la vida laboral y la vida familiar pasa a ser el primero con muchísima diferencia, ¿no? Empiezan a valorarse otras cosas diferentes. Y la realidad, si alguno de ustedes trabaja en gestión humana, la realidad nos lo demuestra cada día. Cada día, empleados que aceptan ofertas o no aceptan ofertas por estos motivos, ¿no? Incluso aquí en Colombia hemos tenido ejemplos como cada vez más notorios y más públicos muy conocidos, ¿no? Como el presidente de Bancolombia. Por ser más conocido ha sido más llamativo, pero cada día vivimos decisiones de estas. Lo que pasa es que no son presidentes de compañías y no se conocen, ¿no? Pero personas que toman decisiones respecto a su carrera profesional muy vinculadas a su vida personal y a otro tipo de cosas, ¿no? Y estudios que hablan de que en compañías que tienen bien gestionado el salario emocional frente a otras que no lo tienen, se multiplica el compromiso por 4, la productividad un 19% de diferencia, la fidelización multiplicada por 11, es decir, todos los indicadores nos hablan de que esto cada vez es más importante, ¿no? ¿Y por qué es cada vez más importante también para entenderlo todos desde el punto de vista de la propia naturaleza del trabajo? Pues porque en la época en la que vivimos, la manera de trabajar evolucionó y ya no es suficiente con que los empleados se les diga usted tiene esta lista de tareas, tiene que cumplirlas, tiene que cumplir este horario y ya. Eso ya no es suficiente. No es suficiente con que cumplan su horario y sus tareas asignadas. El mundo en el que vivimos exige cada vez más competitividad en todos los mercados, cada vez más eficiencia, más innovación, y eso hace que lo que necesitamos de los empleados que trabajan con nosotros sea pues un plus de creatividad, de compromiso. Todos les pedimos que se comprometan, que den el máximo por la compañía, que aporten creatividad, que sean innovadores, que tengan iniciativas. Les pedimos el oro y el moro, ¿no? Les pedimos muchísimo, les pedimos que no solo aporten lo que dan sus manos y sus brazos, sino que aporten lo que da su cabeza, lo que da su corazón, una aportación total, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué está relacionado esto con el salario emocional? Hombre, si les pedimos todo eso y que pongan el cuerpo y el alma y les pagamos solo por dinero, esto como que descuadra un poco, ¿sí? Nosotros decimos, si solo pagamos con dinero, lo que tendremos serán mercenarios, ¿vale? Por tanto, si lo que estamos pidiendo es que aporten otro tipo de cosas, la compensación necesita evolucionar, no hacer lo mismo de siempre, que eran la zanahoria y el palo, ¿sí? Ustedes saben el típico modelo. Entonces, para esto ya no sirve, como evolucionamos, pues una zanahoria más dulce o un palo más afilado. No, hay que cambiar un poco el paradigma y, por tanto, hay que hablar de retribución emocional y de, si queremos aportación emocional y aportación de pasión de la gente, de compromiso, pues tenemos también que compensarles con esas cosas, ¿no? Pregunta que les lanzo. ¿Todas las empresas tienen salario emocional? ¿Ustedes qué piensan? Yo estoy más de acuerdo con lo que dicen por aquí. Todas las empresas tienen salario emocional, unas buenas y otras malas. ¿Qué ocurre con el salario emocional? Fíjense que tiene una característica muy diferente al salario monetario. El salario monetario, cuanto más me dan, mejor, ¿cierto? Siempre es positivo. No, si me dan poco, pues es poco. Mejor si me dan más, pero siempre es positivo. El salario emocional puede ser positivo o negativo. El salario emocional, si una empresa dice yo no tengo salario emocional o yo no doy salario emocional a mi gente, lo que está diciendo es que me importas muy poco. Que me importas muy poco tú, que me importa muy poco tu familia, que me importa muy poco tu desarrollo profesional, tus propósitos, tus proyectos de vida, etcétera, etcétera. Eso es lo que te está diciendo. Y eso es un salario emocional negativo, que hace que la gente no solo no esté vinculada y comprometida, sino al revés, que esté desmotivada, poco comprometida y que esté pensando en salir por la puerta a la primera ocasión que tenga o a la primera oportunidad que tenga. Por tanto, salario emocional no solo es que todas las empresas tienen, es que siempre existió. Siempre existió. Nuestros papás, siempre ha existido. Siempre hemos conocido personas que trabajaban en una compañía pues por fidelidad, pues porque le dieron una oportunidad, se sentía agradecido, siempre le trataron bien, etcétera, etcétera, no solamente por el cheque de final de mes, ¿no? Entonces, siempre ha existido, todas las empresas tienen, la que diga que no tiene está lanzando un mensaje de que le importas muy poco y por tanto el salario emocional puede ser negativo. Entonces, ¿qué cosas incluye ese salario emocional, ¿no? Por entrar un poco ya en algo más concreto, pues como les decía, la integración y el balance de la vida familiar y laboral, cómo puedo compatibilizar esos dos aspectos de mi vida, programas de reconocimiento, de premiar, de emocionalmente también
pues reconocer las buenas aportaciones de las personas, no solo exigir, sino también reconocerles cuando lo hacen bien, temas de capacitación y desarrollo, temas de entorno de trabajo, de si me dan herramientas buenas para mi trabajo, desde un uniforme, una dotación, hasta un laptop, un celular, me dan buenas herramientas para trabajar, eso también es salario emocional. Es un edificio con comodidades, con luz, también es entorno de trabajo. Temas de responsabilidad social corporativa. Cada vez se valora más y cada vez es más importante para las personas saber si la empresa para la que trabajo aporta cosas positivas a la sociedad, si daña el planeta o no daña el planeta. Especialmente los jóvenes, muchos toman la decisión actualmente de trabajar en una compañía o no en función de esto, ¿sí? Por tanto, son intangibles que se van incorporando a esa propuesta de valor, la cultura de la compañía. Mira, aquí se deja hablar a todo el mundo, somos muy democráticos, o no. Aquí es lo que diga el jefe, se hace y se obedece y todos callados. O sea, todo este tipo de cosas que son intangibles forman parte de lo que es el salario emocional. Y otra pregunta que les hago ya para enlazar con la segunda parte. ¿Ustedes creen que esto del salario emocional, que es tan intangible, se puede gestionar? ¿Sí? Se debería, ¿no? Por lo menos deberíamos intentarlo. Muchas veces, fíjense que esa respuesta que nos sale muchas veces de manera espontánea de hay empresas que no tienen salario emocional, es porque no las han gestionado activamente y conscientemente. Y eso conlleva a decir, no, es que ellos no hacen salario emocional. Eso es otra cosa, que no lo gestionen activamente. Entonces, todas las empresas tienen salario emocional, debemos gestionarlo. ¿Se puede gestionar? Sí, claro que sí. Ahora verán algunas pistas de cómo se puede gestionar. Y yo diría que esta es nuestra obligación gestionarlo, igual que otras áreas de la compañía, ¿no? ¿Y por qué no se ha gestionado tanto, tan activamente, tan detalladamente? Pues porque seguramente no hemos encontrado las maneras o no conocemos las maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, en esa línea vamos a entrar a ver algunas pistas, algunas claves, algunos principios de cómo las grandes compañías a nivel mundial, multinacionales de todos los sectores, están gestionando el salario emocional y cómo, pues, humildemente nosotros en alguna de estas cosas les estamos ayudando a gestionarlo realmente, ¿no? Para nosotros esto, no solamente el hecho de que haya salario emocional, sino gestionarlo activamente y gestionarlo bien, pues ahora mismo es una de las claves más importantes para atraer y fidelizar talento, especialmente en contextos como el que vivimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora verán algún ejemplo. Porque el salario emocional tiene la maravillosa virtud de que en muchas ocasiones cuesta muy poco dinero, ¿vale? Ese es uno de los motivos, y lo vinculo un poco con lo que hablábamos del contexto, de lo que hemos vivido también en España. Y tiene la increíble virtud de que hay muchas de estas cosas que hablamos que cuestan muy poco dinero y sin embargo tiene un efecto tremendamente importante en la motivación de las personas, tiene una valoración por parte de los empleados muy grande, ¿no? Entonces esto, para los que gestionamos empresas, los que gestionamos con recursos escasos, esto es magia. O sea, esto es la magia que ha permitido, como les decía, compañías que no tenían un peso para subir el salario, pero seguían teniendo la obligación y la exigencia de contratar a los mejores y tener a los mejores en su compañía, y la única magia que les permitía subir salarios cada año eran cosas como esta. O sea, implantar cosas que la gente valora, le sirve como motivación, lo interpreta como un aumento de salario y no nos cuesta mucho dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo estructuramos nosotros todo esto de gestionar el salario emocional y de hacerlo, pues eso, con un modelo de gestión que nos permite hacerlo igual que otras áreas de la compañía, ¿no? Bueno, pues en esa transformación de los modelos retributivos para poder gestionarlo, nosotros hablamos de dos grandes áreas, que es la eficacia y la eficiencia retributiva, ¿sí? Es decir, tenemos que ser eficaces, y eso quiere decir que tenemos generalmente el objetivo común de todos los gerentes de gestión humana es este, atraer y vincular a los mejores empleados para lograr los objetivos de mi organización. Es un objetivo bastante común y la eficacia significa conseguir ese objetivo. Tenemos que conseguirlo y para eso podemos hacer una serie de cosas. Pero la otra cara de la moneda es igual de importante y esa se olvidó durante mucho tiempo. Y de pronto ahora nos vamos a acordar mucho de ella, que es la eficiencia. Tengo que lograr eso, pero tengo que lograrlo optimizando todos mis recursos, maximizando la percepción de valor del empleado por cada esfuerzo que hago, mirando muy bien dónde pongo cada peso para que se valore al 100% y por tanto me dé el máximo rendimiento posible, ¿vale? Eso es ser eficiente retributivamente. Y para eso también proponemos algunas cositas. Entonces, en eficacia proponemos 4 claves. La primera de ellas es la composición y es muy sencillo, es de lo que hemos estado hablando y es decir, oye, ¿qué factores atraen y motivan realmente a la gente? Ya hemos visto que hay muchos temas aparte del salario. Por tanto, la composición de mi paquete retributivo tiene que ser más amplia que solamente el salario, ¿vale? Antes teníamos esto, luego se fueron incorporando algunos beneficios corporativos, generalmente iguales para todo el mundo, homogéneos,
y ya tenemos que hacer que mi paquete retributivo esté compuesto por muchas más cosas, ¿vale? Esto es puro salario emocional, ¿vale? Otros temas más de variable, etcétera, etcétera, pero tenemos que ir hacia un modelo de compensación total y que incluya muchas más cosas. Esa es la primera clave. La segunda es muy, muy, muy importante. Le llamamos aplicabilidad, pero igualmente podríamos hablar de personalización, podríamos hablar de gestión de la diversidad, ¿sí? En definitiva, supone darse cuenta de que en nuestras compañías tenemos un colectivo de personas muy heterogéneas. Tenemos gente de todas las edades, de condiciones diferentes, a nivel demográfico, con hijos, sin hijos, gente que vive lejos del trabajo, gente que vive cerca, gente que está motivada por una carrera profesional, gente que no. Es decir, tenemos colectivos muy diferentes y que además evolucionan a lo largo de su ciclo de vida. Mis preferencias y mis motivaciones van a cambiar si soy soltero y no tengo hijos y mañana tengo un hijo. A partir de ahí me empiezan a cambiar mis prioridades, es decir, que incluso dentro de un mismo empleado, a lo largo de su vida en la compañía, puede tener muy diferentes necesidades y muy diferentes expectativas. Por tanto, en toda esa diversidad que tenemos, lo que decimos es, ya se terminó el tiempo de una única oferta, una única propuesta de valor para todos mis empleados. Oiga, ¿qué le doy a los empleados de compañía X? Esta es la propuesta de valor de la compañía. Un salario, unos beneficios, un no sé qué. Una, para todo el mundo igual. Entonces, nosotros decimos, gestionar por promedios cada vez es más ineficiente y no nos lo podemos permitir. Gestionar por promedios es perder plata. Si gestionas por promedios, calcula la desviación típica y te diré exactamente en cuánto te estás equivocando. Es decir, nos equivocamos por arriba, por abajo. Tenemos colectivos muy heterogéneos y tenemos que empezar ya a pensar en segmentación y en personalización. Si tenemos 3.000 empleados y decimos, hombre, no podemos tener una única propuesta de valor, a lo mejor tampoco podemos tener 3.000 porque puede ser más costoso de gestionar, etcétera, pero entre 0 y 3.000 tenemos que encontrar maneras de llegarle mucho más a esos colectivos. Nuestros compañeros de mercadeo ya lo hacen, hace tiempo. Segmentamos a nuestros clientes, a nuestros mercados para saber qué productos ofrecerles en función de sus necesidades. ¿Por qué no hacer lo mismo con nuestros empleados, que son nuestros clientes internos? ¿Sí? Con esa misma mentalidad, lo que decimos es, hay que analizar muy bien qué elementos, beneficios y políticas de salario emocional tenemos ya en la compañía, que siempre tenemos muchas ya implantadas, ni siquiera hablamos al principio de incorporar cosas nuevas, muchas veces incluso en las compañías tenemos un montón de cosas de salario emocional que nunca hemos escrito, nunca hemos comunicado, nunca le hemos explicado a la gente que forman parte de ese salario emocional. Oiga, es que siempre hemos venido aquí, no sé, trabajamos en X sitio y allí hay un parqueadero grande y tú vienes y parqueas gratis. Y eso forma parte de la propuesta de valor de la compañía. Ustedes no lo tienen en el portal, no, nunca lo hemos comunicado, como siempre ha estado. Pero oiga, ustedes vienen a este edificio, tienen unas comodidades, tienen una sala con refrigerio, con agua, con café, incluso les dejan frutica por las mañanas. No, pero es que siempre, no, es que la compañía tiene que poner, no, es que en la empresa de enfrente no lo dan. Aquí sí. Entonces forma parte de la propuesta de las cosas que yo me esfuerzo por usted como trabajador. Y como estas, muchísimas más. Nosotros les pedimos a las compañías cuando empezamos estos proyectos, vamos a empezar haciendo ese inventario. ¿Sí? Digo, ¿ustedes no capacitan a la gente? Sí, claro, nos gastamos una cantidad de plata en capacitación, en planes de formación, de carrera, Oiga, pues es que esto forma parte de la propuesta de valor al empleado. Pero nunca lo han comunicado como parte de esta propuesta. Si usted viene a trabajar acá, usted va a tener un plan de capacitación, va a tener cosas de este estilo. Usted va a estar en una empresa que respeta el medio ambiente, que aporta a la sociedad. Todas estas cosas de las que hablábamos. Entonces, ¿cuál es este análisis de aplicabilidad real que llamamos? Es que si yo tengo un inventario de 40 elementos retributivos, de salario emocional, etcétera, etcétera, darnos cuenta que esto no va para todo el mundo. Sí, yo se lo doy a todo el mundo, ya, se lo puedes dar a todo el mundo por igual y no discriminas, pero esto no va para todo el mundo, porque de esas 40 cosas hay auxilio de maternidad, no sé qué del día de la mamá, oiga, a mí no me afecta, que yo soy hombre. Es que hay auxilio para el estudio de los niños, ayuda para la universidad de los niños. Si yo no tengo hijos, eso a mí no me toca. Es que esto, sí, pero es que el parqueadero solo está en Bogotá, los que trabajan en una plantación o en un campo que está en Cali, eso no tienen el parqueadero. Bueno, pues entonces esto a ellos no les aplica, ¿sí? O sea, por motivos demográficos. Es que esto va solo, pero solo para los gerentes de ventas. Solo hay carro de empresa solo para los vendedores. O sea, por motivos organizativos, por motivos demográficos, por muchas cuestiones, no todo va para todo el mundo. Entonces, de esas 40 cosas que pensamos que son maravillosas y que le estamos dando a todo el mundo, pues a lo mejor hay personas que le tocan 15. Y además algunas, pues eso será, puedes pedir este préstamo cuando tengas 3 años de antigüedad de la compañía. Esto, cuando seas gerente, podrás pedir no sé qué.
Cuando tengas un hijo tendrás no sé qué, o sea, cuando sucedan otras circunstancias. Por tanto, ese análisis nos sirve para detectar muchas lagunas y darnos cuenta que hay determinados colectivos en las compañías que no están tan protegidos o tan bien tratados como nosotros pensábamos. Y a veces, muchas veces, es muy curioso, nosotros le preguntamos a nuestros clientes antes de hacer este análisis, ¿cuál es su colectivo estratégico a nivel de talento ahora mismo? Y nos dicen, pues varios de ellos últimamente nos han dicho, ¿no? Pues mira, nuestro colectivo estratégico que lo tenemos ahí muy enfocado es colectivo de jóvenes muy bien preparados, muy cualificados, con idiomas, con movilidad internacional, tal, para un plan de carrera, no sé qué. Vale, listo. Cuando hacemos este análisis y cuantificamos, porque lo cuantificamos, sacamos un índice de eficacia y comparamos, resulta que es el colectivo al que menos cosas le estoy dando. Porque generalmente las políticas de beneficios y de compensación total se han ido siempre pensando en familias. El tema es muy familiar y al final el que recibe más cosas es el que tiene 50 años, tiene 3 hijos y trabaja en el edificio corporativo. Ese recibe todo. ¿Sí? Pero un joven de 27 años, soltero y sin hijos, pues no le hable usted del plan de la aportación al plan de pensiones, porque aunque le toque, ahora mismo le importa muy poco. No le hable usted de que puede pedir un crédito para comprar vivienda porque no tiene un peso, no ha podido ahorrar y a duras penas llega a fin de mes. No le hable usted de auxilios para hijos porque no tiene, ¿sí? Y sin embargo, ¿y a mí qué? Oiga, pues es que a lo mejor tiene que empezar a pensar en que a determinados colectivos hay que ofrecerles otras cosas, ¿no? Si quiere que estén, pues una ayuda para un gimnasio, un tiempo libre para que hagan no sé qué, planes de carrera, que es lo que les interesa para desarrollarse, tiempo libre, temas sociales de integración social, o sea, otras cosas, ¿no? Por tanto, ese análisis, todas estas cosas salen de analizar por colectivos, de no pensar que todos somos iguales y ofrecerles a todo el mundo lo mismo, ¿no? Es bien relevante. Y ahora mismo yo diría que es el centro de la estrategia en esta área a nivel mundial en el tema de compensación, que es la personalización de la propuesta de valor al empleado. Bueno, alguno de ustedes de pronto piensa que esto de personalizar la propuesta de valor puede ser muy costoso y muy difícil de hacer. Y si fuera hace 8 años les respondería que tenían razón, pero hoy en día no. Tenemos la tecnología, tenemos las metodologías y tenemos los medios para hacerlo de una manera bastante eficiente en costos y muy razonable para cualquier tipo de compañía. Ya tenemos los medios, igual que en logística, igual que en finanzas, igual que en otras áreas, ¿sí? Otro tema súper relevante para la eficacia, que es la comunicación. En todo este ámbito de la compensación muchas veces se habla de que, si no comunicas, lo que no comunicas no existe en esta área, especialmente en compensación. Si todos estos esfuerzos que hacemos no los comunicamos bien, finalmente no forman parte de la compensación de la gente porque no lo perciben como tal. Por tanto, lo importante no es lo que yo crea o lo que yo estoy dando, sino lo que perciba finalmente cada empleado y lo que reciba cuando le llegan a ellos, ¿vale? Ha habido durante mucho tiempo un determinado miedo, unas determinadas barreras a comunicar estos temas, pues justamente porque como solo había una manera de comunicar a todo el mundo lo mismo. Claro, es que si comunico a todo el mundo y se enteran de que a los ejecutivos les doy un carro, una entrada a un club, un no sé qué, pues se genera mal ambiente y celos entre los de Cali y los de Bogotá, los no sé qué, ¿vale? Y bueno, y tiene sentido. Es verdad que hay que gestionar bien la comunicación, pero nuevamente hablamos de lo mismo. Hoy en día tenemos los medios de individualizar también la comunicación y explicarle a cada uno lo que a él le toca y no lo que no le toca, ¿sí? Por tanto, nosotros hablamos de que la comunicación en esta área tiene que ser individualizada, tiene que ser integral, comunicarle todo conjuntamente para que perciba el valor de todo. Y como es un tema justamente emocional, que toca mi vida personal, etcétera, etcétera, pues tiene que ser también comunicado de una manera amena para que la gente se enganche emocionalmente y realmente se vincule, ¿no? Ahora verán algún ejemplo. Entonces, ¿cómo es esa comunicación individualizada, amena, emocional, tan chévere y eso? Pues, bueno, pues una de las formas que toma y la que nosotros estamos trabajando es esta. Son portales de comunicación de la compensación total, en los cuales una parte mínima, esto que les muestro es lo mínimo que tiene que tener, es, oiga, explíquele a la gente lo que se está gastando en ellos, individualizadamente, porque la ventaja de la tecnología, lo que les decía, como cada uno entra con su usuario y su contraseña, pues a cada uno le puedo mostrar lo que le toca a él, no lo del vecino, ¿sí? Esa es una gran ventaja y de una manera muy eficiente. Entonces, cuando yo entro, lo que veo es toda mi compensación total. No solamente lo azul, que es la nómina, que es lo que veo en el boleto de nómina todos los meses, que eso todo el mundo ya lo sabe. Lo relevante es explicarle otras cosas. Lo que me está costando el seguro de vida que le estoy pagando, el seguro de medicina prepagada, el plan de capacitación, el parqueadero, el refrigerio, el auxilio. Todas esas cosas que tienen un costo para la organización, oiga, comuníqueselo. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos quejan amargamente nuestros gerentes.
es que se acaba, y ustedes saben que la rotación laboral aquí en Colombia es bien pesada. Entonces, oiga, es que se acaba de ir una persona súper valiosa, doloroso, no sé qué, y se fue por 4 pesos, porque aquí le pagamos 6 millones y allí se fue por 6,5, ¿sí? Ya, pero es que a lo mejor la culpa también es nuestra, porque usted solo le explicó los 6 millones de la nómina, y usted nunca le comunicó que hay otros 4 millones en seguros, en auxilios, en beneficios, Si usted le hubiera comunicado el costo y que fuera consciente de que no recibe 6, sino que recibe 10, pues a lo mejor no se hubiera ido. Y de hecho sucede muchas veces. Y desde el punto de vista individual, ahora me paso al otro lado, desde el punto de vista de personas que estamos en un proceso, etcétera, etcétera, nos pasa exactamente lo mismo. Tengamos cuidado e incorporemos en nuestro balance de toma de decisiones estas cosas. Porque muchas veces las personas se arrepienten, se van por 4 pesos, como dicen los gerentes, y al mes ya se han arrepentido. Porque cuando llegan allá se dan cuenta de que, es que aquí no me dan este beneficio de no sé qué, aquí no me ayudan con los niños, aquí no me dan el bono de transporte, aquí no me dan el curso, aquí no me dan no sé qué, ¿sí? Y se arrepienten. O sea que por lado y lado incorporemos esta otra parte en la balanza cuando tomamos decisiones de estas características, ¿no? Entonces, eso es lo mínimo, pero aparte de eso lo que decimos es, hombre, la potencia de comunicar esto y que realmente sirva como elemento de gestión y de motivación es impactar realmente en la motivación de la gente. Y que cuando le muestro toda la cantidad de cosas que hace la compañía por ellos, pues que tenga ese impacto, ¿no? Que fíjese qué propuesta de valor tan atractiva tienen acá y la cantidad de cosas que yo nunca había reparado porque nunca me las han mostrado todas juntas, empezando por ahí, y que me las muestran además de una manera pues como muy amena, ¿no? Puedes ver todos los beneficios, todas las medidas, puedes entrar a cada una de ellas y ver exactamente qué información necesitas, esto por qué me lo dan, cuál es el límite, a quién se lo tengo que pedir, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde aquí también, otra parte ventajosa para las compañías es la parte de la gestión, que desde aquí mismo, pues si es un permiso de no sé qué, lo puedo solicitar y simplemente dándole al botoncito desde ahí, pues ya le llega un aviso a mi jefe para que sepa que le he pedido el permiso, que me lo autorice, en fin, dependiendo de cada compañía la política que tengan, ¿no? Ejemplos. Estos ejemplos que les ponía eran ejemplos nuestros propios de nuestra compañía, de nuestro portal, pero al final una cosa muy importante que les decía es que esto forma parte de la propuesta de la compañía, de la marca empleadora de la compañía y de toda la potencia que va a tener el mercado de talento para atraer a los mejores y para fidelizarlos. Y eso también se logra vinculándolo a la marca de la empresa. Es decir, estos portales finalmente adoptan la forma de cada compañía. La tecnología puede ser la misma, pero el aspecto es cada uno el de su empresa, ¿sí? Con su marca se genera una marca empleadora que ayuda a los empleados a tener ese orgullo de pertenencia cuando entran, a identificarse, ven el logo, ven los colores de la compañía, cada una con su estilo de comunicación, y se define siempre algo que tenga esa potencia, ¿no? Y eso es lo que están haciendo las grandes compañías. Por ejemplo, BASF, que saben que es una química, pues se trabajó ahí para que fuera una tabla periódica de elementos químicos y que cada uno de los elementos de la tabla fueran pues uno de esos beneficios o una de esas medidas que les daba la empresa, ¿no? Este tipo de cosas apuntan directamente al tema de la emoción, ¿no? Igual que se trabaja mucho en marketing con los clientes y demás para vender, pues esto es lo mismo, ¿no? Al final se trata de vender bien la compañía y de que los esfuerzos que hacemos merezcan la pena, ¿no? Otro ejemplo, pues el portal que hicimos con Coca-Cola, pues lógicamente ahí hay que pegarse mucho a su estilo de marketing y a sus campañas, etcétera, etcétera, pero siempre pues que tenga también ahí su impacto, ¿no? Ejemplo claro del sector que les he querido también mostrar, una compañía con la que trabajamos mucho, Cepsa en España, también aquí en Colombia que es Cepcolsa, y bueno, lo mismo, un portal en el que se aglutina toda la propuesta de valor, en el que se trabaja mucho los mensajes de familia, de beneficios, etcétera, etcétera, pues para finalmente vincular a los empleados, ¿no? Súper relevante con lo que hablábamos, las ventajas de la tecnología hoy en día y por qué todo esto es muy posible y muy factible hoy en día, y hace 8 años era mucho más impensable, pues porque ha evolucionado todo tanto que ahora mismo pues hemos tenido grandes ventajas. Igual que les decía antes, que el salario emocional es una especie de magia que nos cayó del cielo, de que podemos hacer cosas que cuestan muy poco y tienen un impacto muy alto, pues lo mismo pasa con esto. Es decir, ya no hemos tenido que invertir en comprar una red de tecnología, ¿no? Es que ya nuestros empleados todos tienen en su bolsillo el smartphone, ¿sí? Y el 90% ya accede a datos y eso ya nos lo dan hecho. Entonces, aprovechémoslo, ¿no? Entonces, la manera de llegarle a todo el mundo de esta manera es muy fácil porque fíjense que también tenemos muchos colectivos que trabajan en campo, que trabajan en fábrica, que trabajan como vendedores y no están trabajando con un PC todos los días. Por tanto, pues para entrar al portal lo tienen un poco más complicado. Pero con esto le llegamos a todo el mundo igual, de una manera incluso mucho más cercana, ¿no? ¿Qué sucede en compañías como esta cuando tienen este elemento de gestión en su bolsillo? Pues, por ejemplo, hay compañías que ofrecen una bolsa de horas mensuales o anuales a sus empleados
pues para temas personales que le surjan, ¿no? Se me puso malo el niño, lo tengo que llevar al médico, una urgencia doméstica, lo que sea. Y dice, vale, mira, tienes 10 horas al año, por decir algo, o 20, las que sean, para este tipo de cosas, ¿no? Simplemente tienes que avisarnos y gestionarlo, listo. Bueno, pues es que, claro, no es lo mismo decir que lo tienes en el bolsillo, se te pone el niño malo, estás en el médico y desde la sala de espera de la consulta ya avisas a tu jefe. Oye, voy a usar 2 horas o mañana por la se te puso malo, tiene fiebre, mañana por la mañana llegaré 2 horas tarde porque voy a usar 2 horas de esta bolsa para tal. De una manera oficial, controlada, porque desde el lado de la compañía, de las compañías, muchas veces está el miedo de es que este tipo de cosas se puede convertir en un descontrol, ¿no? Y que la gente, lo de los horarios flexibles, muchas de estas cosas, que se descontrole y entonces la gente trabaja menos, hacen lo que quieren, no. O sea, cuando hablo de gestión es gestión. Y es que hay que gestionarlo y hay que controlarlo, claro. Esto no puede ser que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Y que interpreten que los horarios flexibles significa llegar tarde cuando yo quiero, no. ¿Vale? Entonces gestionarlo es esto, gestionarlo es poner información y herramientas para que se pueda hacer de una manera pues muy, muy sencilla. Vale. Otra clave de la eficacia es el tema de responsabilidad. Fíjese que en gestión humana tenemos una característica muy curiosa y es que las políticas que nosotros definimos no las implantamos nosotros, ¿sí? Porque dependemos de los mandos intermedios y de los líderes de la compañía para que ellos, con las personas que tienen a su cargo, pues lleven a cabo estas cuestiones, ¿no? Por tanto, en la misma línea, lo que decimos es, para que esto funcione, hay que implicar también a toda la cadena de mando, a los mandos intermedios de la compañía, para que realmente sean gestores de esto, ¿no? Y ahora ya pasamos al otro lado de la moneda, de la eficiencia, ¿vale? Todo esto es para conseguir tener ese impacto y atraer y motivar a los mejores, listo. Ahora, gastando lo menos posible. Esta es la parte complicada, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos trabajar en ser eficientes y en gastar lo menos posible o maximizar los esfuerzos? Pues, primer punto que hablamos es la valoración. Nosotros entendemos que en retribución el ser eficiente significa maximizar la percepción de valor de los empleados por ese esfuerzo que hacemos. Y, por tanto, para maximizar esa percepción de valor, lo primero que tenemos que hacer es conocerla. Oye, ¿todo esto que le estoy dando a la gente lo están valorando o no lo están valorando? ¿Y en qué medida lo están valorando? Y ¿valorarían otras cosas mejor que estas? Es decir, hay muchas cosas que hay que preguntar. Por tanto, lo primero que decimos es, si lo que hacemos no se adecúa a las necesidades de cada persona, no lo van a considerar como su compensación, no lo van a valorar, y por tanto lo que vamos a estar haciendo es tirar el dinero a la basura. Porque estoy gastándome plata en cosas que no valoran, ¿vale? Inmediatamente pegado al tema de la valoración es el tema del retorno. ¿Cuánto tiempo hemos estado en gestión humana deseando poder llegar a un comité, igual que los compañeros de ventas, de marketing, de logística o de finanzas, con indicadores y con números financieros que siempre nos exigen y que siempre llevamos el patito feo porque no tenemos... ¿Y este proyecto por qué se va a hacer? Hombre, porque es chévere, tiene buena pinta, creo que va a salir bien, ya, pero ¿cuánto? ¿Estos números cuánto es? Y esto ha sido muy complicado. Imagínense en un tema que decíamos al principio que son intangibles, ¿no? Que es complicado. Bueno, pues no, quizá no sea la manera perfecta, pero sí que tenemos ya medios y tenemos la exigencia de intentar hacerlo cada vez mejor y medirlo cada vez mejor, ¿no? Y una de las maneras es esta. Oiga, si yo le pregunto a la gente cómo valora económicamente, no solo valore del 1 al 10, no. Para usted, el auxilio alimentario, ¿cuánta plata le supone? Cuantifíquemelo, ¿vale? Y se lo preguntamos de otra manera. Le decimos, si a usted le ofrecen trabajo en otra compañía y le dicen que no le van a dar auxilio de alimentación, ¿cuánta plata además les pediría para compensarlo? Porque aquí sí que se lo damos, ¿sí? Y entonces ahí cada uno se hace sus cuentas. Oiga, a mí me costaría almorzar tanto, pues 7.000 al día porque yo almorzaría en el corrientazo de enfrente y son 7.000 al día y lo multiplico y esto es tanto. Oiga, no, yo 50.000 porque a mí me gusta ir a buenos restaurantes. No, a mí cero porque si no me da el auxilio, pues mi mamá me va a hacer la comida, me la traeré en un tarrito y me la comeré. Cada uno te dice lo suyo, ¿sí? Hacemos unas encuestas en las que preguntamos a la gente. Y cuando tenemos ese dato y lo cruzamos con lo que me cuesta realmente a mí las cosas como compañía, el esfuerzo que hago, ahí es donde tengo ya mi retorno de la inversión. ¿En qué aspectos estoy invirtiendo más de lo que la gente lo valora o en qué aspectos estoy invirtiendo y la gente lo valora todavía mucho más positivo, ¿no? Retornos positivos y retornos negativos y a partir de aquí podemos empezar a tomar muchísimas decisiones, ¿no? Oiga, es que a lo mejor en épocas como las que vivimos, duras, en las que nos vemos obligados a recortar presupuestos de algunas partidas, dice, vale, hay que recortar un 15% del presupuesto. ¿Pero por dónde? ¿Qué quito, no? En este área. Quito el auxilio de alimentación, quito el carro, quito el parqueadero, ¿qué quito? ¿No? Entonces, pues lo que tenemos que hacer es quitar aquello que tenga un menor impacto en la motivación de las personas, un menor impacto negativo,
y que en mis cuentas sí que me solucione el tema del presupuesto, ¿no? Por tanto, empezamos a tomar decisiones estratégicas con números, ¿no? A decir, pues, oiga, pues es que si aquí estoy invirtiendo mucho y lo valoran, no lo valoran tanto, pues a lo mejor empezamos quitando esto, ¿no? Esto que es lo que la gente menos valora. Y a cambio, oiga, pero es que a lo mejor esto también es importante. A cambio de que quito 2 o 3 cosas porque no tengo más remedio, no tengo plata, puedo a lo mejor introducir 4 o 5 medidas nuevas de salario emocional de estas que cuestan 0, ¿sí? De venga el viernes a trabajar con ropa casual si quiere, o toda la semana, jornada intensiva los viernes. Oiga, es que se trabajan menos horas. Bueno, pero hay muchas fórmulas, ¿no? Muchas compañías reducen la jornada del viernes para terminar a las 3 y que el fin de semana sea más largo para su gente, y las horas que recortaron del viernes pues las hacen media hora más el lunes, el martes, el miércoles y el jueves. Y la gente lo valora excelentemente. Oiga, yo prefiero trabajar media hora más el lunes, media hora el martes, el miércoles y el jueves, y a cambio el viernes a las 3 de la tarde salir, para ir de fin de semana o para ir donde sea. O sea, hay mucha creatividad además en estos temas, muchas cosas que van surgiendo y que cuestan muy poco y que pueden contribuir en estos tiempos a decir, bueno, pues no tengo más remedio que quitar 2 o 3 beneficios, pero a cambio puedo meter algunas cosas que la gente va a valorar bien, ¿vale? Optimización, ¿vale? Para ser eficientes lo que tenemos que hacer es sacarle el mayor partido posible a cada peso que tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué 2 grandes maneras tenemos hoy en día de optimizar y maximizar esa plata? Pues las grandes tendencias a nivel mundial y en las grandes compañías, para que les cuento, que van en 2 grandes líneas, ¿vale? Una manera de conseguir eso es la flexibilización. Es decir, si yo le doy a los empleados la opción de, mira, me estoy gastando 1 millón en determinados beneficios por cada persona, y no sé si les gustan, no les gustan, lo valoran o no lo valoran, ¿vale? ¿Qué tal si ese millón les digo, mira, aquí tiene 1 millón, tiene esas 3 o 4 opciones, usted elija? Si prefiere gastárselo en un seguro de medicina prepagada, o si prefiere un curso de capacitación, o si prefiere un carro empresa, o si prefiere un... ¿sí? Del abanico de opciones que yo tengo en mi portafolio, en mi propuesta de valor, ¿por qué no dejarles elegir una parte? Me aseguro de que lo que elijan lo van a valorar al 100% porque lo están eligiendo ellos, porque les encaja con sus preferencias. Por tanto, esa tendencia ahora mismo es enorme. Muchas compañías están implantando esos sistemas en los que dejan una flexibilidad para que los empleados elijan. La otra grande es la que ya les he comentado, es la gestión del salario emocional. Es decir, es aprovechar eso que tenemos delante, que es medidas de coste muy, muy bajito y que la gente lo puede valorar mucho. Pero para que realmente sea una gestión eficiente y que me sirva, pues hay que gestionarlo, ¿vale? Es una obviedad, es un perogrullo, pero hay que hacerlo, ¿vale? Y por último, para ser eficientes, el tema de la gestión, ¿no? La manera en que gestionamos todo esto, pues también nos hace ser más eficientes o menos eficientes. En la medida en que vayamos incorporando sistemas, si no han trabajado nunca en gestión humana, les digo, el área de administración de beneficios y temas de estos conlleva muchísimo trabajo, muchísimas horas, mucha gente en gestión humana y muchas horas, pues porque mucha gente llamando a preguntar, y esto cómo era, a quién le tengo que preguntar, cómo tengo que pedirlo, luego la administración pues con algunos proveedores para organizar temas, muchas horas de trabajo. En la medida en que empecemos a utilizar tecnología para que esa gestión sea mucho más eficiente y lo hagamos mucho más rápido, pues también estaremos ahorrando una buena platica y, por tanto, pues a lo mejor no tenemos luego que recortar tantos beneficios que son los que impactan en los empleados, ¿vale? Y eso era lo que quería contarles, por no extenderme más. Muchísimas gracias. Si tienen alguna inquietud, cuestión que les pueda ayudar, un comentario. Hablas de una nivelación entre lo que era el salario emocional versus lo que es el salario físico, digamos así. Más tangible, monetario. Sí. Digamos, esa compensación porcentual se puede dar ¿en qué medida? Más que en proporción, es complicado establecer un porcentaje, porque fíjate que incluso todos los estudios que hacen en esta línea van, y estudios de economía, etcétera, van en la línea de decir, el salario monetario sirve mucho y motiva mucho cuando tienes poco, ¿sí? Es decir, si tienes un salario mínimo, pues que te suban 100.000 pesos va a suponer una motivación enorme para ti, va a suponer un cambio enorme para ti. Si cobras 10 millones al mes, que te suban esos mismos 100.000 pesos, no te va a suponer mucho, ¿vale? Por tanto, lo que se dice es, en niveles bajos, es bien importante todavía el salario monetario hasta que cubres esas necesidades higiénicas que se llaman, o esas necesidades más tangibles, más básicas, y por tanto en esos niveles, hombre, sí, si además de eso les das muchas cosas de salario emocional, pues chévere. Y ahí la proporción pues sale la que sale, ¿no? Conforme tienes mucha más parte en salario monetario, tienes un muy buen salario monetario,
empiezas a valorar más otro tipo de cosas. Pues quizá no me hace tan feliz el pasar de 10 millones a 11 y a lo mejor me hace mucho más feliz tener más tiempo libre para pasarlo con mis hijos. Una vez que con esos 10 millones tengo muy bien cubiertos pues, las facturas de mi casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final la proporción no es una cosa tan cuantitativa, sino que yo creo que es más importante el asegurarnos de lo que decíamos al principio. No le hablemos a un pobre de otra cosa que no sea de pan, ¿vale? Cubramos ese umbral de necesidades básicas y a partir de ahí seguramente podemos empezar a hablar de otras mucho más importantes, ¿no? Okay. Sí. Con relación al teletrabajo, ¿considera que es un beneficio o es otra manera? Totalmente, totalmente. El teletrabajo entra de lleno en esa parte del salario emocional que llamamos equilibrio de la vida personal y profesional, pues porque es una manera de hacer tu trabajo de manera que puedes compatibilizarlo mejor con tu vida familiar, de si tienes al cuidado hijos, etcétera, etcétera. Forma parte también de ese entorno de trabajo que llamamos, totalmente. O sea, es una de las medidas de salario emocional, digamos, más de moda, por decirlo de alguna manera, que más están ahora mismo estudiando la manera de hacerlo, que no sirve para todas las compañías ni para todos los puestos de trabajo, lógicamente. Hay puestos que exigen presencia física y hay cosas pues que no... Por eso hay una cosa que nosotros decimos bien importante aquí, y es que en esta área no es muy relevante hacer benchmark, de compararte con el mercado en según qué cosas. Es importante conocer tendencias, conocer posibilidades, pero finalmente tienes que mirarte tú. O sea, a ti poco te importa saber que están en X compañía líder en su mercado, está haciendo teletrabajo y les va muy bien. Tú lo que tienes que analizar es si en tu empresa y con los puestos de trabajo que tienes y los maneras de trabajo, si tiene sentido el teletrabajo o no. Pues teletrabajo, pues si es una agencia de un banco y tiene que estar atendiendo al cliente, pues mal le voy a poder facilitar el teletrabajo. Pero a lo mejor ahí sí que hay muchos departamentos en mi compañía, administrativos, de tecnología, etcétera, etcétera, que me da exactamente igual que me dé el servicio desde aquí o desde su casa, con la tecnología que hay hoy en día, ¿no? Es un tema que se está en pleno debate de esto porque justo, ¿no? Hay, en los estudios que hacemos de qué medidas de salario emocional valora más la gente, de los más altos que está saliendo es el teletrabajo, ¿no? Porque justamente, o sea, al final facilita mucho en muchas situaciones pues la vida familiar, ¿no? Y la vida personal de la gente. Y lo que decimos es, ojo, tampoco para todo el mundo igual. No va a valorar lo mismo una medida de teletrabajo el señor que trabaja en Bogotá, que tarda 1 hora en venir al trabajo cada mañana y otra hora en volver a casa, que el que trabaja en Girardot y cruza la calle y está en la oficina. No lo va a valorar igual, ¿sí? Y no lo va a valorar igual el señor que está casado o la señora y que tiene 3 hijos y pequeños a uno que es soltero, no tiene familia, ¿sí? Tampoco lo va a valorar igual, ¿vale? Por tanto, hay muchas cosas que suenan muy chévere y que merece la pena estudiarlas, pero mirando si tienen sentido y en qué colectivos tienen sentido. Y a lo mejor dices, bueno, es que, claro, si a los de tecnología les doy la posibilidad de teletrabajar y a los que están en la oficina delante del cliente no les puedo dar esa posibilidad, se van a quejar, ¿no? A estos les das una cosa que a mí no me das, claro. De lo que se trata es de que mires qué les das a estos. Oye, a ti no, por ejemplo, una compañía de vigilancia, ¿no? Os decía de poco, es que a los vigilantes pues hay cosas que no se les pueden facilitar, ¿no? De horarios y todo. Claro. Claro, entonces dice, bueno, es que entonces, claro, entonces se nos van, están desmotivados. Y bueno, una cosa es que no les puedas dar teletrabajo y otra cosa es que no les puedes dar otras cosas. Y mira, oiga, a usted no le puedo dar, evidentemente, teletrabajo o determinada flexibilidad de horarios, pero a cambio le voy a dar pues, un auxilio de no sé qué para que pues, ayude a los útiles de su hijo o le voy a dar pues que realiza X horas más seguidas para que luego tenga un día libre para pasarlo con su familia. En fin, se buscan fórmulas, ¿no? Pero al final se trata de segmentar, ¿no? Y de ver a cada colectivo qué le puedes dar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, ACIPET, certifica que el doctor Mario Cameos Estero participó como conferencista en la Feria de Innovación y Emprendimiento ACIPET 2016, segunda versión, con la conferencia Emprendimiento como propuesta de valor, realizada del 19 al 21 de septiembre del 2016. Firma Sergio Alejandro Pinilla, presidente, Juan Carlos Rodríguez Esparza, director ejecutivo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Gracias. Muy bien. Y un pequeño detalle aquí de nuestra asociación. Bueno, muy amables. Y nuestro libro de los 50 años. Genial, muy amables. Muchas gracias, encantado de colaborar y cuando quieran ya saben. Bueno, gracias.